Bien, continuamos con más información. Vamos a hablar con Maximiliano Aguiar, es consultor político y presidente de ASACOP, la Asociación de Consultores Políticos, para tocar un tema. Si la inflación sigue siendo el caballito de batalla del gobierno nacional. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué dice la opinión pública respecto a la inflación? Cuando se consigue un objetivo, ¿deja de ser agenda? A ver, un poco sucede eso. El gobierno de Milei es un gobierno que tuvo un argumento único de venta o fundamental de venta, que fue la baja de la inflación, digo, eliminación del déficit fiscal más baja de la inflación. Y lo cierto es que en los primeros meses del año eso lo fue cumpliendo el gobierno de Milei. Alguna vez al aire con ustedes hablaba de que había dos opciones con la propuesta única de venta del gobierno de Milei, que es que la cumpliera o que no la cumpliera. Si no la Ujú. cumplía iba a tener problemas de gobernabilidad, si la cumplía comienzan a aparecer otros problemas. Y es un poco lo que está sucediendo. Hubo una bajada hasta el 4% de inflación mensual que después se mantiene y lo que sucede es que la ciudadanía se mueve en virtud de, de las problemáticas que considera más relevantes. La problemática de la inflación comienza a caer progresivamente en la consideración pública como principal problema del país, comienzan a crecer algunas otras. ¿Cuáles? Pobreza, Claro. desempleo, algunas otras que son los efectos no deseados, quizás de esa baja de la inflación vía ajuste político, que comienzan a ser más relevantes para la ciudadanía. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que hay un proceso donde cae la preocupación por la inflación, básicamente porque el gobierno fue capaz de controlarla, pero concomitantemente crece la preocupación sobre otras temáticas que el gobierno deberá atender si quiere mantener los niveles de aprobación pública que ha tenido en los últimos meses, a pesar de la caída de este último mes, pero que es muy relevante para un gobierno que tiene fuerte debilidad, una debilidad institucional importante, digo, minoría en ambas cámaras, etcétera, y que requiere del acompañamiento ciudadano de una manera más acuciante que otros gobiernos para poder mantener la agenda pública y mantener el poder político. Claro, porque muchas veces se dice, es tema uno de la preocupación de la sociedad, la inflación, pero una vez que está la inflación resuelta, empiezan a surgir otros problemas que son los problemas cotidianos. Y ahí yo creo que hoy mucha gente dice, yo voy a poder mantener mi empleo entendiendo que hay baja de ventas, hay empresas que están en situaciones más tensas. Hoy, ¿cuál es la preocupación, Maximiliano, mayor que tiene la gente descartando la inflación? Sí, hay un combo socioeconómico, digamos, que tiene que ver con tres elementos. Pobreza, desempleo, más bien problemas de empleo y recesión. Bien, este es el combo socioeconómico, la pata social, la posibilidad de quedarme sin trabajo, la posibilidad de que la pobreza se incremente y afecte a mi familia, esos problemas del primer metro cuadrado. Y otro elemento que tiene que ver con que, bueno, la cosa no levanta, veo el comercio de la esquina que cierra y ese tipo de cuestiones que han venido ganando lugar y se mantiene siempre en un segundo nivel el Ujú. tema de inseguridad como un problema que todavía sigue siendo relevante. Inflación desapareció como problema de ninguna manera. Pero ¿qué sucede? Era el primer problema con absoluta Era el primer claridad problema, hace claro. 4 o 5 meses y hoy no lo es. Sí. Entonces, esa mirada ciudadana hace que la agenda pública del gobierno deba incidir sobre una agenda pública donde su tema ya no es el tema dominante. Eso requiere de un desafío comunicacional que da la sensación de que es lo que está intentando encarar en esta etapa. Te voy a plantear una controversia como consultor político y analista que se la plantea un economista, donde alguien me dijo, en los malos gobiernos yo ahorraba, en los buenos gobiernos yo tengo que desinvertir, tengo que desahorrar o gastar todo lo que pude ahorrar para poder mantener el nivel de vida. ¿Esto es así? A ver, siempre depende de la perspectiva de la cual uno lo mire, porque uno podría decir en los buenos gobiernos tengo trabajo o no tengo trabajo, etcétera. Lo económico no es lo único que se valora por la ciudadanía a la hora de pensar en un gobierno y de pensar en una elección. Is the economy stupid? Ese dicho, ¿es la economía estúpido? Funciona en Claro. algunos casos únicamente. Lo cierto es que hay elementos ideológicos, hay elementos que tienen que ver con intereses personales, que son resueltos o no resueltos. Este gobierno provee acceso a la vivienda o no lo provee, este gobierno genera planes sociales o no lo genera, etcétera. Entonces, la evaluación respecto de qué es un buen gobierno o es un mal gobierno es siempre volátil, ¿no? Se va modificando con el tiempo. Aquellos que tienen una mirada de un gobierno menos intervencionista, digamos,
ven como características positivas de un gobierno aquellas cuestiones que tienen que ver con mantener el equilibrio macroeconómico, con algunas de las cosas que está haciendo el gobierno de Milei. Aquellos que tienen una mirada de un gobierno más intervencionista consideran que este gobierno es malo, ¿no? Y ahí tenés un poquito ese 50-50, que hoy es 45-55 respecto de la mirada sobre el gobierno de Milei, con un tinte ideológico, pero también con un tinte de intereses personales. La ciudadanía, digo, todos nosotros elegimos, pensamos y evaluamos al otro según nuestras propias categorías. Y eso se va modificando con el tiempo. Es lo que está sucediendo en esta etapa. Es lo que está sucediendo con un gobierno que surge de la antipolítica, que surge como una reacción a los partidos políticos tradicionales y su falta de respuesta a los problemas de la ciudadanía, pero que hoy es gobierno. Y hoy es gobierno hace ya 10 meses. Con lo Claro. cual comienza un proceso en el cual ya no solo alcanza con mostrar lo malo que estaba atrás y el futuro promisorio que ofrecemos, sino los resultados que vamos generando. Creo que ese es el desafío que tiene el gobierno de Milei, un gobierno que está en transición, en la cual cada vez y rinde menos la inversión en hablar mal de los gobiernos anteriores y rinde mal la inversión en contar lo que se está haciendo y describir ese futuro deseado para lograr mantener esas apariciones. Sobre todo, estamos terminando un año y el próximo es un año de elecciones. Claro, Es un y año de elecciones legislativas fundamentales para este gobierno. fundamentales. Y además se da el síndrome de la agenda, ¿no? Todo lo que se escribió en el 2024, a veces, bueno, antes se hacía, ahora ya no porque se ensucia mucho la ciudad, termina en la calle revoleado como un fin de ciclo y habrá que volver a validar las cosas que se hicieron. Maximiliano, gracias. Un gustazo, Santiago, siempre a Un disposición. un gran Un abrazo. abrazo. Maximiliano Aguiar, consultor político, presidente de ASACOP, contándote, bueno, que en agenda la inflación ya para muchos de los argentinos dejó de ser un tema importante